estas conferencias en la Universidad Católica de Puerto Rico al claustro de profesores y demás personal académico y administrativo, hablando de la ciencia y la fe. Hoy es especialmente interesante este tema porque nos ha tocado vivir un tiempo tecnificado y científico. Es notable la velocidad del progreso técnico y científico que al principio deslumbró y desorientó a algunas personas. Bastaría pensar un momento que hasta hace 100 años el hombre se alumbraba con un quinqué y no conocía más método de locomoción que la tracción animal, sea el caballo, sea el mulo, sea el camello o sea el elefante. Pero, ¿qué sería de nuestra vida si suprimimos el avión, el automóvil, la electricidad, los focos, la radio, la televisión? ¿Qué queda de nuestra vida? Sin electricidad, sin automóvil, sin avión, ¿qué queda de nuestra vida? Pues desde hace más de 2 millones de años que el hombre pisa la tierra, hasta hace 100 años, el hombre vivía sin avión, sin automóvil, sin ferrocarril, sin luz eléctrica, sin radio, sin televisión. Desde hace 2 millones de años, hasta hace 100 años, el ferrocarril empieza la máquina de vapor a mediados del siglo pasado. El automóvil al final del siglo pasado. El avión al principio de nuestro siglo. Pero hasta hace 100 años, apenas el progreso científico y técnico del hombre era digno de mención. Y últimamente, vamos a tal velocidad. Bueno, ya es cosa sabida. Los automóviles se hacen para que duren poco. Porque ya sabemos que enseguida hay que cambiar de modelo. Porque sale un modelo mejor. Cualquier máquina, cualquier lavadora, cualquier televisión, con la velocidad que vamos cambiando. Tengo una anécdota curiosa sobre este tema. Daba yo conferencias en España, en la siderúrgica de Ensidesa, en Avilés, en Asturias. Y hablaba yo de esto. Y al final un ingeniero me dice: padre, el progreso científico va a tal velocidad que en Dunkerque, en Francia, el mismo día que se inaugura una planta siderúrgica, ya es antigua. El mismo día de la inauguración, porque ya se había inventado la colada continua que hacía vieja toda la instalación que se inauguraba ese día. Pero claro, mientras la siderúrgica se proyecta, se instala la maquinaria, pasan años. Y el día que se inaugura toda una planta siderúrgica, toda esa maquinaria es vieja, porque se ha inventado la colada continua que hace antigua toda la instalación que se inauguraba ese día. Es el progreso científico espectacular. Pues este notable progreso científico ha hecho que algunos empezaron a pensar que la ciencia, la técnica y la razón era la religión del futuro. Ya Dios no hace falta. Ese Dios tapagujeros era para los antiguos. Cuando no llovía, pedían a Dios que llueva. Hoy somos capaces de provocar una lluvia artificial. Los antiguos, cuando una persona estaba enferma, pedían a Dios que se cure. Hoy tenemos cirugía, tenemos medicamentos. Ya Dios sobra en la vida moderna. Dios sobra, está de más, lo arrinconamos. Y el hombre del futuro, pensaban algunos, adorará a la ciencia y a la técnica, pero Dios está mandado a recoger. Es más, algunos han pretendido incluso ufanarse
de que la religión es una cosa antigua, una cosa trasnochada, una cosa mandada a recoger, una cosa que no es compatible con la técnica y con la civilización, porque la religión se opone a la ciencia, la religión se opone al progreso científico. Yo oí con indignación al corresponsal de Televisión Española en Roma, cuando el Vaticano sacó un documento sobre ingeniería genética, y dijo el corresponsal de Televisión Española en Roma: la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Eso lo he oído yo en un telediario de la Televisión Española, en un noticiario. La religión, la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Razón, porque el Papa publica un documento dando unas normas sobre ingeniería genética. Y entonces, el modo de transmitir al pueblo qué opina la Iglesia sobre la moral de la ingeniería genética es decirle al pueblo: la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Manera de calumniar, manera de tergiversar una cosa. Me vais a permitir que haga un paréntesis breve sobre esto porque creo que es interesante. Bueno, después diré cómo no solo no hay oposición entre ciencia y fe, sino que hay confirmación. Va a ser el tema final. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis sobre este tema. Naturalmente, la Iglesia tiene algo que decir en el progreso científico, tiene algo que decir. Porque, como dice el documento del Vaticano, muy bien hecho, muy bien pensado, muy consultado y muy sensato, que el Papa cuando habla, no habla al tuntún, a lo primero que se le ocurre. Y antes de hablar, piensa, consulta y se prepara muy bien. Y naturalmente, dice el documento del Papa, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. Es evidente. Una cosa puede ser posible técnicamente, pero es inaceptable moralmente. Y como es lógico, la Iglesia da unas normas. Porque si el progreso científico no le encauzamos, el progreso se vuelve contra el hombre. Y la Iglesia defiende al hombre. La religión defiende al hombre. Y cuando la Iglesia ve que tal como van las cosas, es posible que el progreso científico se vuelva contra el hombre, la Iglesia da unas normas para encauzar el progreso científico para que no se vuelva contra el hombre, para que el progreso sirva para que el hombre se realice como persona y que la sociedad sea justa y que no haya una manipulación, como es posible hoy con la ingeniería genética, no haya una manipulación para que unos hombres esclavicen a otros hombres. No sé si todo el mundo sabe, por eso voy a hacer en este pequeño paréntesis esta aclaración. Técnicamente sería posible manipular los genes para hacer una raza humana infradotada al servicio de los listos que manipulan los genes. Esto es posible técnicamente. Es posible técnicamente. Y esta ingeniería genética, que podría quizás curar enfermedades, manipulando los genes, como digo, para que no nazcan, por ejemplo, niños mongólicos, pongo por caso, y eso sería a favor del hombre, y eso sería bueno, evitar una enfermedad pues, en el feto, a los comienzos de la concepción. Esto sería posible, y esto sería bueno, pero al mismo tiempo que yo puedo curar una enfermedad o una malformación, también puedo hacer un hombre infradotado al servicio de los listos que manipulan los genes. Y esto es lo que la Iglesia quiere evitar. Todo lo que sea a favor del hombre, todo lo que sea en beneficio de la sociedad, adelante.